Dice el capítulo 3 en los apartes 3:2 al 3:5 de la siguiente forma: Dios, en su gran amor, antes de la fundación del mundo, eligió a aquellos a quien Él salvaría en Cristo. La elección de Dios es totalmente por gracia y no depende en lo absoluto de la fe, la obediencia o la perseverancia de perseverancia ni ningún otro mérito, conocido de antemano por Dios en aquellos a quien Él ha elegido. Su decisión de poner su amor salvífico en los elegidos está basada eternamente en la voluntad soberana y en su beneplácito. El número de los elegidos de Dios ha sido establecido para toda la eternidad, y ninguno que haya sido elegido por Dios se perderá. En el ministerio de su voluntad, Dios pasa por alto a los no elegidos, reteniendo su misericordia y castigándolas por sus pecados como una demostración de justicia e ira santa. Así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también ha preordenado todos los medios necesarios para llevar a cabo su propósito salvífico en aquellos a quien ha predestinado. Son redimidos por Cristo, llamados eficazmente a la fe por el Espíritu, justificados, adoptados, santificados y guardados por el poder de Dios hasta el final. Dios hace todo esto a fin de demostrar su misericordia para la alabanza de su gloria. Aunque rodeada de misterio, la doctrina de la elección no debería producir ni especulación, ni introspección, apatía u orgullo, sino más bien humildad, gratitud, seguridad, pasión evangelística y alabanza eterna por la inmerecida gracia de Dios en Cristo. Eso es lo que reza en nuestra confesión con referente a la elección. ¿Cómo vamos a estar tratando o abordando esta temática? Vamos a dar 5 planteamientos de qué es lo que dice la Biblia de la elección. Luego vamos a mirar 3 cosas que las personas han mal entendido de la elección, y luego vamos a ver 3 beneficios que obtenemos los creyentes al ser elegidos. Es como vamos a estar trabajando esta parte de la confesión. Entonces, vamos a iniciar con una definición. La elección divina no es un acto de Dios en el tiempo, sino parte de su propósito eterno, como lo veíamos en las clases anteriores. Sus propósitos todos son eternos. Y según Efesios 1:4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto también lo corrobora la segunda carta de Timoteo en el capítulo 1, verso 9, diciendo: según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos y de los siglos. Entonces, amados, cuanto el plan de Dios es eterno, la elección por parte de Dios también es eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que los términos que enseña la Biblia en cuanto a la elección son que se han efectuado antes de los tiempos por el puro afecto de su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios lo hizo antes de la fundación del tiempo, la elección primero es eterna y no está ajustada a cualquier acto humano. La elección no es que Dios sabía que algunas personas iban a creer y por eso Él las iba a salvar. Eso no es elección. Entonces, cada uno de nosotros, al entender que este es el plan eterno del Señor, que Él ejecuta eternamente, entonces debemos someternos a lo que dice las Sagradas Escrituras, aunque se nos haga difícil de comprender. Ahora bien, ¿qué más enseña las Escrituras, la Biblia, acerca de este tema? Número 1, que la elección fue realizada en la eternidad, como lo vimos en Efesios 1:4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos
y sin manchas delante de Él. Pero también nuestro Señor en Mateo capítulo 25, verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, herencia del cielo se ha preparado desde la fundación del mundo. Esas son palabras de nuestro Señor. Entonces, esto nos enseña que Dios no improvisó. No fue que pasó algo y Él ahora, tengo que salvar a esta gente. No, Él en su plan eterno ya lo había preparado de antemano. Dios miró por el pasillo del tiempo a ver qué había de pasar. No, Él no vio eso. Él sabía lo que iba a pasar y por eso decide en su beneplácito, en su amor, tener un número de elegidos para ser salvos por Él. Entonces, la voluntad soberana de Dios en cuanto a los escogidos es que estarían en Cristo, y a eso los iba a llamar en Cristo. Eso significa que Dios actúa totalmente independiente de cualquier influencia exterior a Él y cualquier elección que vaya a hacer el hombre. Él actúa soberanamente en virtud de su gloria. Número 2, la razón por la cual Dios escoge es un acto solamente de su voluntad. La única razón por la cual Dios elige es porque Él lo ha decidido así. Es su voluntad. Efesios 5, 1, 4 y 5, para completar la idea, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la voluntad del Señor es en Cristo para la salvación de aquellos que Él ha escogido. Efesios 1:11 refuerza esta idea de la siguiente forma: en Él además tuvimos herencia, pasado, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cómo nos eligió? Según el designio de su voluntad, pero esa voluntad está conforme a sus propósitos. Y ese propósito se ve evidenciado en este verso, en que algunos ha predestinado para la vida eterna. La elección de Dios es hecha independientemente de las acciones que los hombres realicen. ¿Por qué razón? Dice Romanos capítulo 9, versículos 9 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta: este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió nuestro padre, pues había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por la fe, sino que Dios llama. Se les dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Qué habían hecho estos dos niños? Nada. No habían nacido. Pero Dios, en su plan soberano, había decidido amar a Jacob y rechazar a Esaú. Es la voluntad del Señor. Él así lo ha preordenado. No solo la elección, sino todo lo que Dios hace, lo hace desde su voluntad. Amados, para nosotros la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Daniel capítulo 4 versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y según los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Dios todo lo hace según su voluntad, y no hay nada ni en el cielo ni en la tierra que le pueda decir: ¿por qué lo haces así? ¿Por qué? Porque Él es soberano, y ya lo hemos visto estas dos últimas clases.
R.C. Sproul dice: si Dios nos escogió, no fue porque vio algo bueno en nosotros, sino porque vio bueno algo en Él. Él nos escogió por su buena voluntad, nos eligió. Él hace conforme a los designios de su voluntad. Ahora bien, vamos al punto 3. La elección es un acto de misericordia otorgada a pecadores y rebeldes. Cuando hablamos de que Dios elige a algunos para salvación, debemos recordar que Dios no elige a bellas criaturas, a ángeles, no, elige a pecadores. Elige de la humanidad gente pecadora, gente como tú y como yo, que éramos antes de ser sin Cristo. No son personas buenas que a veces hacen cosas malas. No, son gente mala que hace siempre cosas malas. Dios, en su infinita misericordia y en su buena voluntad, pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia, como dice el apóstol. Pasó por alto que nosotros no lo teníamos en cuenta en nuestros actos. Pasó por alto que nosotros le aborrecíamos con toda nuestra alma y aún así decidió amarnos y entregar a su Hijo y llamarnos. Qué amoroso es nuestro Dios. Por eso, hermano, hay que entender que el hombre está depravado totalmente, desde la coronilla hasta las plantas de sus pies. Nosotros aborrecíamos a Dios, odiábamos las cosas santas y queríamos hacer únicamente los designios de nuestros propios deseos. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18 hace una descripción bien detallada de lo que son los hombres. Dice: no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Sus bocas están llenas de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebrantado y desventurado hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Eso éramos nosotros, mis hermanos. Eso éramos nosotros. Si Dios no nos eligiese, aquí está nuestra descripción perfectamente. Soberanamente Dios trazó una línea demarcando en la raza humana que a muchos iba a llamar y a otros no. Hermanos, si Dios te ha salvado, esto debe producir agradecimiento y humillación, no arrogancia. Podemos entonces decir con toda certeza que las Sagradas Escrituras da por sentado que el hombre necesita de la intervención divina para ser salvo, para que en todo el Señor se lleve la gloria, dice el apóstol. Esta verdad destruye nuestro orgullo. Esta verdad revela el corazón compasivo de Dios. Por eso el apóstol a Tito le dice: no por obras, para que nadie se gloríe, sino esto no produciría en ninguno salvación. Jonathan Edwards dice: la elección es la puerta por donde la misericordia fluye hacia criaturas caídas. Hermanos, hemos recibido tanta misericordia al ser elegidos por Dios, que esto debe llevarnos a adorarlo con tan profunda humildad, porque Dios pasó por alto los días de nuestra ignorancia. Número 4, la elección es el fundamento que garantiza que Dios terminará su obra en el creyente. Todos aquellos que son elegidos por Dios van a responder al evangelio. Dice el relato de Hechos 13:48:
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Cuántos creyeron? Todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para la vida eterna. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, en el verso 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. ¿Quiénes eran estos? Los elegidos. ¿Y cómo sabemos que son elegidos? Porque la sangre del Cordero pagó un precio por ellos. Y ahora el Espíritu nos capacita para obedecer al Señor. El Señor va a acabar la obra en los suyos. Porque si los eligió, los va a llevar a la gloria. Por causa de la elección, Dios obrará en los elegidos. Porque lo que antes conoció, también a estos predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, quiero colocar un concepto teológico en sus mentes. Esto es lo que llaman el ordo salutis. En español, el orden de la salvación. Repito, ordo salutis, el orden de la salvación. No sé si la imagen se ve claramente, Jaime, o la quitaron, pero hay una imagen que trata de redactar ahí esa parte. Y me voy a detener un poco en el ordo salutis o en el orden de la salvación, porque la salvación no es algo futuro. Nuestra salvación es una realidad presente y tienes beneficios de ella ahora. No es que ahora tú te sientes salvo en la mañana y a mediodía es que no me siento salvo, no. Esa imagen está en los ministerios Ligonier, por eso dejé la hojita de ellos ahí. Estudiar el orden de la salvación nos ayuda a conocer y apreciar los beneficios que obtenemos en Cristo para dar gracias a Dios y honrarle en su bondad. El ordo salutis o el orden de la salvación es un proceso definido y bastante ordenado por el cual la gracia de Dios se aplica a pecadores. Ahora, ¿cuáles son esos elementos del ordo salutis? Comenzamos con la elección. Aquellos que fueron elegidos son salvos por gracia soberana, porque Dios lo ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Luego, en el tiempo, Dios le hace un llamamiento eficaz. Esto ocurre el día que Dios ha señalado que a esa persona se le predique el evangelio, se le proclame las verdades y que éste responda en arrepentimiento y fe, que son dones de Dios. En medio de ese llamamiento, Dios regenera y le da vida espiritual a ese ser que estaba muerto. Hermano, nosotros no estábamos medio muertos. Nosotros no estábamos medio descarriados. No, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ilustración para esto es Lázaro. Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días. Y el Señor le llama, ¿y qué hace Lázaro? Se levanta. Recibió un llamamiento que produjo vida, que lo regeneró. En ese momento, la conversión. Entonces ocurre que una persona responde a ese llamamiento del evangelio a través del arrepentimiento y de la fe que ahora le ha otorgado Cristo, porque ve que necesita un Salvador.
entonces sobre esa persona se ejecuta algo que se llama la justificación, que es un acto legal ante Dios. Ahora tus pecados son todos perdonados porque Cristo pagó por ellos. Eres una nueva criatura. Eres adoptado. Ahora eres un hijo de Dios. Eres parte de la familia. Y a partir de ese momento comienzas a disfrutar todos los beneficios que el Señor le otorga a sus hijos. Comienza un proceso de santificación en nuestras vidas, en los cuales nosotros somos santificados posicionalmente, pero también somos santificados progresivamente. Eres declarado santo delante del Señor, posicionalmente. De pronto tú te ves al espejo y no te ves tan santo, pero posicionalmente ya tú eres santo delante de Dios por la obra redentora de nuestro Señor. Pero también recibes un proceso de santificación progresiva, es decir, el Señor comienza a trabajar en tu vida, a cambiar tus afectos, a cambiar tus motivaciones, a cambiar tu modo de hablar, a cambiar la forma de vestirte. El Señor comienza a santificarte. Y a esos que santifica, los va a guardar hasta el fin. Preservación. Esos creyentes que han sido justificados, que han sido adoptados, el Señor los va a guardar por el poder de su Espíritu Santo y los va a hacer llegar hasta el final. Vamos a ser guardados, estamos siendo guardados por la obra del Señor. Y por último, la glorificación, y es en el momento en que nosotros se va a eliminar de nuestra vida todo vestigio de pecado y nos dará un cuerpo resucitado como el Señor. Esto nos recuerda que todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo es por el puro afecto de su voluntad y a través de la obra santificadora de su Espíritu Santo. J.C. Rice dice: ninguna oveja de Cristo perecerá jamás, porque la elección fue hecha por el Padre, su redención fue otorgada por el Hijo y la preservación es una obra del Espíritu Santo. Ninguna oveja se perderá. Ninguna oveja se perderá. Número 5. Sin la elección, hermanos, nadie sería salvo. Si no existiese la elección, ninguno podríamos ser salvos. ¿Por qué? Porque el hombre está corrupto. Él no puede buscar a Dios ni quiere buscar a Dios. No hay justo ninguno, no hay bueno ninguno. Romanos 8, 6 y 7 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros no podíamos agradar a Dios. Si tú presentas tu obra delante del Señor y decir: mira, yo soy bueno, ¿sabe cómo tiene Dios por eso? Como trapo de inmundicia. El querer justificarte por tus propios medios. Job, refiriéndose a los impíos, dice pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oraremos a Él? Ese éramos nosotros, amados. Nosotros no queríamos conocer de sus caminos. Y el día que se comenzaron a presentar esos afectos fue porque Él los colocó allí y estaba preparando el camino para que nosotros conociéramos al Salvador de nuestras almas. Si la decisión de ser salvo, de buscar a Cristo, quedara en manos de la voluntad del hombre, el hombre nunca buscaría a Dios. Según nos muestra la Sagrada Escritura, el hombre no desea dejar el pecado, el hombre ama, se deleita en él y desprecia a Dios. Por esa razón, la elección es necesaria. Es necesaria. Dios sabe
que ninguno de nosotros le ama. Por eso decide elegirnos, porque Él nos amó primero. Ahora, 3 objeciones o malentendidos con relación a esta doctrina. Bueno, si Dios elige, entonces hace que la predicación del evangelio no se necesite. Si Dios eligió a las personas que deben ser salvos, entonces no hay la necesidad de predicar el evangelio. Mentira. Es un error, ya que en primer lugar Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Y segundo, la predicación del evangelio es la única forma en que los elegidos van a escuchar. Pues ya la sabiduría de Dios en el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. ¿A quiénes va a salvar? A los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación del evangelio. Número 2. Si Dios escogió, predestinó a los que iban a creer en Él. Si pensáramos así, estaríamos diciendo que la elección de Dios se basó en lo que el hombre iba a hacer con respuesta a lo que Dios había ordenado. Entonces ya no sería por gracia, sino por mérito. Recordemos que la palabra nos enseña que Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad. No había nada bueno en nosotros. Dios no se sentía solo allá en el cielo, entonces necesitaba hombres. No. Pues no habíamos aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Y Dios decidió amar a uno y aborrecer a otro. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La Biblia enseña que Dios elige por el puro afecto de su voluntad, no porque los hombres tenían algo bueno. Número 3, Dios es injusto al no dar la oportunidad a todos para ser salvos. Recordemos que la salvación es un acto de gracia hacia pecadores rebeldes, amantes de sus pecados. Recordemos las palabras del apóstol Pablo que dice: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo Gracias. Yo me compadeceré de los que me compadezca, es lo que dice el Señor. Hermano, Él ama y Él nos ama. Y por eso quiero que ahora miremos los creyentes. ¿Qué nos trae aparte de lo que ya hemos visto? ¿Qué más nos produce en nuestras vidas? ¿Por qué Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos ha elegido? Pues tiene un propósito grande. Quiere llevarte a la confianza, a que le ames y a que tengas esperanza. La elección es una fuente de consuelo para el creyente. Es una fuente de consuelo porque sabemos, hermanos, que la salvación no descansa en nuestras vidas, y bendito sea el Señor por ello. Porque creo que aquí yo sería el primero que ya la hubiese perdido. Pero me brinda consuelo al saber que nadie me puede acusar delante de Dios, porque ya Cristo pagó por mí. ¿Quién es el que nos justifica? Dice Romanos, Él es el que nos justifica. ¿Quién nos ha escogido? Él el que nos ha escogido. Esta verdad está lejos de una especulación o de una falsa seguridad. No, hermano, estamos seguros. Estamos seguros en Él. Vamos a pecar, sí. Vamos a fallar, sí. Pero no nos mantendremos allí, porque va a haber un proceso de santificación. Habrá un proceso de arrepentimiento en tu corazón que te lleva a la cruz a decirme: ten misericordia, Señor, de mí, pecador.
Esto me llena de consuelo porque saber que nada ni nadie me va a poder arrebatar de su mano, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni incluso mi propio pecado me va a poder apartar del Señor, porque soy de Él, estoy esculpido en la palma de su mano. Eso debe llevarnos al consuelo. Charles Spurgeon dice: nunca podría descansar mi alma en un Dios que no fuera soberano, que no hubiese escogido un pueblo y que no había determinado su destino. Ese es nuestro Dios, ese es el poderoso Dios que nosotros creemos, el que nos cuida, el que nos guarda, el que siempre está por ahí para nosotros. El consuelo para el cristiano es saber que su salvación comenzó en el corazón de Dios y que terminará en la obra de sus manos, dice G. Parker. El saber que Dios nos había amado desde antes de la fundación del mundo y que ha preparado las cosas antes de la fundación del mundo nos invita a luchar contra nuestros pecados, nos invita a lidiar con nuestras circunstancias, confiando que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. Número 2, la elección nos motiva a alabar al Señor. Cuando nosotros entendemos, amados hermanos, que Él nos amó, sabiendo lo terrible pecadores que éramos, esto nos debe llevar a alabarle. Nuestras almas deberían adorarlo con tal profundidad por su misericordia, porque no sabemos por qué nos eligió. Sí lo sabemos, por el puro afecto de su voluntad. Él no vio nada bueno en nosotros. Pero aún así, hoy tú y yo en esta mañana vamos a poder cantarle, podemos alimentarnos de su palabra, podemos consolarlo los unos a los otros. Y esto debe ser un motivo de alabanza constante en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. ¿Acaso existe un privilegio más grande que los que tienen los cristianos? ¿Acaso existe un mover más glorioso que esto, que conocer a Jesucristo, ser salvado por Él y ser sellado por su Espíritu Santo? No existe algo más glorioso. ¿Existe algo más glorioso que ser bendecido con toda bendición espiritual y estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús? No existe nada más glorioso que eso, mis amados hermanos. No había nada en nosotros que nos hiciera merecedor de su amor. Que a Él, solo a Él, sea toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Número 3, y cierro con esto. La elección es un estímulo para la evangelización. Una de las personas que habló más de la elección fue el apóstol Pablo. Estaba convencido de ello. Sin embargo, lo vemos que es el hombre más celoso por evangelizar. Lo apedreaban y ¿qué hacía? Se sacudía y volvía a entrar. Lo sacaban en una canasta y aprovechaba que fuese la mañana, se ponía a las puertas a predicar. Podemos decir que este misionero fue impulsado por proclamar el evangelio casi como si fuese parte de su médula, como debería ser en nosotros. Cuán alentador debió ser para los hermanos escuchar las palabras: no temas, sino que habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte frente o hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué alentador, mi hermano. Qué alentador. No temas a predicar el evangelio. ¿Te han apedreado? No, creo que ninguno. Cuando muchos le han hecho a uno y que o nos tiran la puerta en la cara, pero no nos han apedreado, o algunos sí. Esto debe incentivarnos, esto debe motivarnos a predicar. Nótese que Dios nunca dijo cuántas personas habían en esa ciudad, sino que en esa ciudad había pueblo suyo.
y que necesitaban escuchar el evangelio. Dios había determinado salvar un número en ese pueblo, pero había establecido que iba a ser por la predicación de Pablo, y esto era lo que impulsaba el apóstol a sufrir penalidades como buen obrero y llevar la palabra del Señor. Hermanos, cuando entendemos que Dios ha elegido, pero ha elegido obrar a través de la predicación, debemos descansar en que nosotros predicamos a Cristo y a este resucitado, y que del resto se encarga el Señor. Al predicar el evangelio, sabemos que habrán personas que lo van a rechazar, pero aquellos que son de Él serán llevados al arrepentimiento y a la fe. Hermanos, amigos, la doctrina de la elección es maravillosa porque nos muestra la gracia del Señor. Nos muestra la bondad del Señor espléndidamente. Redirige nuestra mirada no a nuestro ombligo, sino al corazón del Padre. Aunque esta doctrina sea difícil de comprender para algunos, debemos recordar que los creyentes tenemos la seguridad de que Dios guarda los suyos y que siempre sus propósitos, que son eternos, se van a cumplir eternamente. Cierro con esta frase de Charles Spurgeon que dice: si hay algo en ti que te hace diferente al pecador condenado, la diferencia no la pusiste tú, sino la misericordia del Señor. Amén. Hermanos, si así el Señor lo quiere, la próxima semana estaremos hablando de las posturas, las diferencias de cómo ven la elección y cómo la Biblia nos informa acerca de los errores que algunas personas tienen en sus mentes y que lo toman como bandera. Oremos.